Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo estamos, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria. Hoy es nuestro domingo, día familiar. Hermanos, la verdad que muchos de nosotros esperamos este día para poder venir y escuchar la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Hoy traemos una enseñanza que se titula ¿por qué un cristiano es más bendecido que otro? Y esa es una pregunta que muchas veces he escuchado en hermanos que dicen, oye, pero mira ese, acaba de llegar y es tan más bendecido que yo. ¿Cómo es posible que ese hermano, míralo, wow, de repente ya se viste bien, ya trae carro, ya dejó de rentar, ya tiene una casa, ve sus ojos cómo brillan, y yo llevo en el Evangelio 15, 20 años y no puedo ver esa bendición a mi vida? Y muchas veces eso, contestar esa pregunta, el por qué un cristiano es más bendecido que otro, hermanos, nos lleva a que nuestra vida pueda ser un poco más triste, desanimarnos y decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué yo no y él sí? Y antes que nada, déjame aclararte algo. Lo primero que Dios nos vino a dar a través de su Hijo fue una vida eterna. Eso no se nos puede olvidar. Una vida eterna, un regalo inmerecido para gente como tú y yo. Dice la palabra que Él vino a salvar a su pueblo, pero su propio pueblo no lo recibió. Y gracias a eso se extendió el Evangelio para nosotros. Y hemos aquí el por qué nosotros, el mejor o la mejor bendición es la vida eterna. Pero también Dios, a través de sus enseñanzas y de su vida, nos muestra cómo ser unas personas prósperas, cómo ser bendecidos, cómo poder obtener en esta vida plenitud. Y es que hay una gran diferencia en ser un cristiano a ser un hijo de Dios. Y esto lo he hablado semana tras semana. Un cristiano es un seguidor de Cristo, alguien que dice, yo sigo a Cristo, yo conozco a Jesús, he escuchado de Jesús, he leído en la Biblia al Hijo de Dios, a Jesús, he escuchado que existe un solo Dios. Eso es un cristiano, aquel que sigue. Pero un hijo de Dios, dice la palabra, que es aquel que hace la voluntad del Padre. Un hijo de Dios es el que hace la voluntad del Padre. Y ahí empezamos a tener la primera respuesta del por qué un cristiano es más bendecido que otro. Y el primer punto es que muchos siguen queriendo ser seguidores de Cristo porque les gusta la palabra de Dios. Les gusta cuando Dios le dice, tú eres salvo, tus pecados son perdonados, tú puedes ser próspero en el nombre de Jesús. Y eso nos gusta. Pero cuando ya nos demanda nuestra vida, orar, ayunar, leer la palabra, escudriñar, venir a los servicios de los domingos, estar en nuestras comunidades, ay, es que no puedo, ay, es que sucedió esto, ay, es que y empiezan los dolores, y eso nos convierte no en hijos de Dios, nos convierte en cristianos, en seguidores de Cristo. Pero aquel que dice, yo voy a ir porque tengo que ir, no porque la palabra de Dios me dice que tengo que ir, sino porque yo quiero ir. Yo voy a conectarme a las montañas de oración, no porque el pastor me lo esté diciendo, sino porque yo quiero estar ahí. Porque un hijo de Dios es lo que hace la voluntad del Padre. Y Dios nos dice orar sin cesar. Entonces, es una gran diferencia ser un seguidor de Cristo, llamarse cristiano, a otro decir, hijo de Dios. Entendemos que hay circunstancias muchas veces en que no nos podemos conectar, que no podemos llegar a la iglesia, pero si es una constante en la que nosotros no podemos venir a la iglesia y es una constante por la cual nosotros no podemos orar, entonces no estamos haciendo la voluntad del Padre, estamos haciendo nuestra voluntad y dejamos de ser hijos de Dios y empezamos a ser cristianos. Y ahí detectamos la primera. Somos más bendecidos que otros. ¿Por qué?
porque solamente soy un cristiano, solamente soy un seguidor de Cristo, pero cuando soy un hijo de Dios, en mi vida suceden cosas, en automático suceden cosas. La obediencia es cuando alguien te manda a hacer algo y lo haces aún queriendo no hacerlo. Pero la honra a Dios, que son lo que los hijos de Dios deben de hacer, son aquellos lo que tienen que hacer sin que el Padre se los envíe, simplemente por querer agradar a Dios. Y parte del ejemplo de lo que vamos a estar viendo el día de hoy es David. David era conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué? Si David pecó demasiado. ¿Por qué? Porque David, hermanos, levantó un tabernáculo sin que Dios se lo pidiera, y encontró agrado Dios en el corazón de David, conforme a David. ¿Por qué? Porque honró a Dios aún sin pedírselo. David levantó un tabernáculo, trajo el arca de la alianza a su pueblo. Es una gran diferencia el que podamos ser cristianos a ser hijos de Dios. Muchas veces el poder ser solamente seguidores de Cristo, el simplemente llamarnos cristianos, puede atraer a nuestra vida el poder enfocarnos hacia el pecado, hacia el odio, porque tenemos envidia de los hermanos que sí están siendo bendecidos por ser obedientes y por honrar a Dios. También crea en nosotros resentimientos, y eso muchas veces nos aleja de la presencia, nos aleja de la iglesia, nos aleja de congregarnos y orar. ¿Para qué voy a orar si no estoy viendo resultado en mi vida? Pero estás viendo cómo nos estamos comportando, estamos viendo por qué hacemos las cosas, el por qué en las mañanas me levanto a orar en mi intimidad, el por qué leo la palabra de Dios, el por qué me sacrifico a venir el domingo a la iglesia, en el estar en mi comunidad, en estar en mis montañas de oración. Estamos viendo todo eso. Muchas veces ser seguidor de Cristo te lastimas y lastimas a otras personas que ya están siendo hijos de Dios, no solamente un cristiano, sino un hijo de Dios. Pero ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe? A que nosotros seamos bendecidos más que otros, o que otros sean aún más bendecidos. Si yo llego también a la iglesia, yo también leo, yo también oro, yo también voy a mi comunidad. ¿A qué se refiere eso? Bueno, va también a lo que hay en nuestro corazón y el por qué hacemos las cosas. ¿Para que me vean o para que Dios nos vea? Si estamos viendo en los devocionales de esta semana sobre Mateo, y precisamente el devocional de ayer, si no lo has escuchado, yo te invito a que puedas escucharlo, porque ahí Dios nos dice, Mateo nos hablaba el día de ayer, hermano, sobre las intenciones del corazón. Dice que cuando nosotros hagamos algo, lo hagamos para honrar a Dios, no para que nos llevemos los aplausos de decir, Él está dando un alimento a alguien que no tiene, y toma foto y le envía. Yo me gusta cuando me dicen, él va todos los domingos a la iglesia, y lo presumo y lo publico. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Para que los demás te vean o para que Dios te vea? Porque dice que todo lo que tú hagas en público y recibas aplausos en público, dice la palabra, que esa es tu recompensa. Pero si tú lo haces para agradar a Dios, entonces Dios te exaltará y entonces enviará bendición. Seguimos, hermanos, y hay dos historias en la Biblia que nos van a hablar de una persona que fue bendecida y otra persona que no fue bendecida por Dios. La primera es la historia de Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Para empezar, ¿qué significa Abinadab? Es una persona dispuesta, noble y generosa. Abinadab es una persona que estaba dispuesta a servir, que era noble y que era generoso. Pero hay algo curioso. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, y dice, vinieron los de Kiriat y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron. Quiere decir que en el original santificaron significa apartar, significa ser limpio, apartar, celebrar, consagrar y dedicar, preparar, prometer y purificar, santificar, santo y señalar. ¿Te imaginas qué tanto significa santificado? Dice la palabra
situado en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Después del día que llegó el arca a Quiram, pasaron muchos días. Escucha esto. El arca de la alianza, donde la presencia de Dios descendía sobre el pueblo de Israel, porque, hermanos, desde que Dios creó al hombre, desde que Dios creó a la tierra, Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Primero estuvo en el Edén con Adán y Eva, pero a causa de la desobediencia, a causa del pecado, esa separación que hubo, esa muerte espiritual, se fue, y entonces la presencia de Dios se fue. Y dice que Adán se asustó cuando escuchó que Dios hablaba en el Edén y le decía: ¿quién es el que anda ahí? Y dice: ¿dónde has estado?, le dice Dios. Y Adán dice: es que tuve miedo. Ya había pecado Adán, ya no podía estar santificado, ya no estaba limpio, ya no estaba consagrado, ya no estaba santificado ni purificado para poder estar en la presencia de Dios. Entonces esa desobediencia, que es el pecado, hizo que Adán y Eva salieran del Edén. Luego Dios insiste en estar en su pueblo, y mucho tiempo después manda construir un arca de la alianza donde su presencia quería estar. Acompáñame a Hebreos capítulo 9, versículo del 3 a 5, y aquí nos menciona cómo estaba y qué contenía el arca de la alianza. Tras el segundo velo, estamos hablando del tabernáculo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que es donde habita la presencia de Dios. Era donde los sacerdotes tenían que entrar totalmente limpios. Dice que se le amarraba un hilo, una cadena, y si no tocaba la campana, jálalo, porque ese compa ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque había entrado en pecado, había entrado sucio ante la presencia de Dios, a donde Dios quería estar en medio de su pueblo. Dice que el tabernáculo estaba habitado alrededor de las 12 tribus de Israel, y la presencia de Dios bajaba en la presencia. Y dice, hermano, que en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Entonces estamos hablando ya del arca de la alianza. Dice que había una urna que contenía el maná. ¿Cuál maná? El maná que se le dio al pueblo cuando fue liberado de Egipto. Y ahí, hermanos, la presencia de Dios también iba. Dice que una nube lo seguía durante el día, y esa era la presencia de Dios. Entonces ese es el maná, la promesa de la provisión. Lo vamos a estar viendo en la siguiente prédica, porque esta es una serie de 2 enseñanzas. También dice que estaba la vara de Aarón que reverdeció. Vamos a estar viendo la próxima semana, lo vamos a dejar tantito así de qué es la vara de Aarón para la siguiente semana. Y dice que ahí estaban las tablas del pacto, las que se le dio a Moisés y a su pueblo, y sobre ellas los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Hermanos, ese era el arca de la alianza, donde la presencia de Dios habitaba. Y dice que esa presencia estaba en casa de Abinadab. ¿Y qué pasó entonces? Dice que apartaron a sus hijos. Estudios dicen que Abinadab era un sacerdote. Otros dicen que no. Pero dice que santificaron a sus hijos para que estuvieran al cuidado del arca de la alianza. Y acuérdate que santificaron en esta palabra, en el original, dice que es apartar. Quiere decir que apartaron a Eleazar el hijo para que guardara el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriam, que era el pueblo donde estaba habitada el arca, pasaron muchos días. ¿Sabes cuántos años pasaron? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En la versión TLA dice: entonces los hombres de Kiriam fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriam mucho tiempo, 20 años en total. Durante este tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Hermanos, el arca de la alianza, el arca del pacto, estuvo 20 años en casa de Abinadab.
y dice que el pueblo lamentaba porque no podía sentir la presencia de Dios. Como se menciona anteriormente, Abinadab guardó el arca del pacto durante 20 años en su casa. Después de ese tiempo, el rey David llevó el arca a Jerusalén. Más tarde, los descendientes de Abinadab continuaron manteniendo la casa del arca, y su hijo Usa. ¿Quién era Usa? Más adelante dice que Usa era encargado de levantar también, pero tropezó, y al momento de tropezar tocó el arca, y como no estaba apartado, santificado, cayó muerto. Dice, y Usa murió cuando trató de evitar que el arca cayera en el suelo cuando los bueyes que lo transportaban tropezaron. ¿Se imagina que solamente los que podían tocar el arca eran personas dignas, santificadas, que fueron apartados, que eran limpiados, que eran consagrados para esta hermosa tarea? ¿Pero por qué te menciono esto? Bueno, porque se supone que cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, las cosas cambian. Debe de haber algo en nuestra vida. Algo debe de cambiar en nuestra vida. Si la presencia de Dios está con nosotros, nuestra vida no vuelve a ser igual. Tiene que cambiar. Y Abinadab la tuvo 20 años y nada pasó. Dice que el pueblo de Israel lamentaba este suceso. ¿Por qué no se presentaba la presencia de Dios, o por qué no la sentían? Primero, dicen que buscaban a otros dioses. Hermanos, la presencia de Dios está contigo y está conmigo todos los días. Cuando nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador a través de Jesús, el poder de Dios desciende sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Y esa es la presencia de Dios, esa que cuando estamos pasando malos momentos, sientes el calor abrasador, ese abrazo del Padre que te dice, todo está bien. Aún en los momentos difíciles, la presencia de Dios te dice, aquí estoy, no te sientes solo. Pero estas personas no se consagraron como tal. Fueron nombrados para hacer el trabajo, pero no lo estaban haciendo. Adoraban a dioses extraños. Hermano, nosotros tenemos que consagrar nuestra vida primero por honrar a Dios. Y acuérdate que honrar a Dios es hacer las cosas sin que nos los pidan, porque nace de nuestro corazón el orar, el seguir tomando nuevos comienzos, en tomar doctrina, en tomar liderazgo, en ir a mi comunidad, en seguir buscando a Dios, en orar por los enfermos, en llevarle alimento a la vida y demás cosas que el Señor nos hace y nos dice a su palabra. Pero estas personas en algún momento dejaron de hacer eso. Era como tener una caja nada más ahí tirada en la puerta de la casa. Imagínate que esta es el arca de la alianza, en la cual la presencia de Dios nos dice cómo es, cómo desciende a través de nuestra vida. Pero ¿qué hacemos cuando llegamos a la casa? Bueno, hoy es domingo. ¿Cuánto traen su Biblia hoy? Muchos de los que estamos aquí ya la traemos digitalmente. Gloria a Dios, pero la verdad es que debemos de tomar el tiempo de poder traer nuestra Biblia física. Porque algún día la tecnología se va a ir, entonces si dependemos de ella, pues, y no leíste, pues ahí quedó. Pero aquí está la palabra. ¿Y qué es lo que pasa después del domingo que la traes y la llevas a tu casa? Ahí la dejo en la mesa de noche, la dejo en el librero, en la mesa, y ahí se queda empolvada hasta el siguiente domingo que tengo que ir. Lo mismo hacía Abinadab. Tenía el arca de la alianza en su casa, la presencia de Dios, donde contenía el maná, donde contenía la vara de Josué, donde tenía las tablas, y ahí las tenía, no le interesaba. Muchos de nosotros hacemos eso. Muchos de nosotros llegamos y, ok, el domingo yo soy cristiano de domingo, y no hijo de Dios, sino cristiano. Solamente llego los domingos a la iglesia y ya. En todo, de lunes a sábado, no soy cristiano, sino soy mengana y perengana haciendo cosas del mundo. Dice la palabra que vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Tenemos que lidiar con las cosas de este mundo. Pero hermanos, lidiar no quiere decir que le vamos a adorar y le vamos a servir. Tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos. Entonces, parte de lo que hacía que la presencia de Dios no estuviera en casa de Abinadab era eso, en que los dioses extraños a los que nosotros
le dábamos más el tiempo, era lo que impregnaba nuestra vida. Si tú le estás dando más tiempo a otras cosas y menos a Dios, ¿cómo quieres que la presencia de Dios esté en nuestra vida? ¿Cómo quieres que la presencia de Dios pueda hacer algo en tu vida? Y luego nos estamos preguntando por qué Él es más bendecido que yo. Ahorita vamos a ir más para allá. El pecado. Una cosa es, hermanos, que pecamos inconscientemente. O sea, que no sabía que eso era el pecado, pero no saber no te justifica. Porque por eso está la palabra de Dios. Si tú no sabes qué es pecado, lee la palabra de Dios, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios, y entonces vas a saber. Pero si nosotros cometemos pecado, aún sabiendo que eso es pecado, entonces eso también aleja la presencia de Dios. Adán en el Edén junto con Eva, cuando fueron tentados por la serpiente Eva, y que ésta susurró al oído, y que Adán, en vez de enfrentar a Eva y decirle, oye, ¿qué has hecho? Dios nos dijo que no. Y fuimos cómplices, porque aquí entra la otra parte. Adán fue cómplice de Eva, porque él pudo haber dicho, no, yo no, mi Señor, Dios me dijo que yo no debía comer de ese árbol, pero si tú lo hiciste es tu problema, yo no voy a hacer lo mismo que tú. Pero ¿qué es lo que hace Adán? Se justificó ante Dios, dice, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Y no, hermanos, podemos estar en el mundo y nosotros podemos pecar cuando nosotros decimos, no pasa nada. Voy a ir a un lugar donde hay alcohol, droga, perversiones, y dices, yo voy a ir porque soy maduro y sé que no va a pasar nada, pero te contaminas. Es lo mismo que hizo Adán. Y luego dice, pero si yo, Señor, perdóname, pero ya pecaste. Eso aleja la presencia de Dios. Acuérdate que la justificación de Adán fue esa mujer que me diste. El hombre por naturaleza se justifica de sus pecados diciendo, pero es que no tenía opción, es que no podía hacer otra cosa, es que esto y es que el otro, y eso es lo que nos separa de la bendición de Dios. Eso hace que la presencia de Dios se aleje de nuestra vida. La culpa es del hombre, y muchas veces decimos, es que Satanás me obligó, diablo mentiroso, hiciste que yo cayera ahí en ese lugar de tugurio, que estaba rodeado de alcohol, de drogas, hiciste que yo tropezara. Por favor, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, al menos que nosotros se la demos. No pongamos con justificación, es que el diablo me tentó. No, el pecador eres tú porque te permitiste que el diablo te susurrara y permitiste que eso bajara a tu corazón y que tu corazón hiciera pecar. No nos justifiquemos para que la presencia de Dios pueda estar en nuestra vida justificándonos nuestros pecados. También no había arrepentimiento. Nosotros cuando entramos en la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es, Señor, perdóname, porque muchas veces pecamos sin saber, muchas veces pecamos sin conocimiento. Y es por eso que antes de orar, antes de iniciar un trabajo en la iglesia, en nuestra casa, Señor, perdóname si he pecado, porque sí hemos pecado, pero solamente le ponemos si he pecado, así como que, Señor, si se me fue. No, pero Señor, perdóname porque he pecado, consciente e inconscientemente, para limpiarnos, para consagrarnos, como en su momento Eleazar fue consagrado para poder tener el arca de la alianza y poder encargarse de él. Nosotros no hacemos eso y entramos directamente, queremos entrar a la presencia de Dios y dices, vengo a la iglesia y no siento la presencia de Dios. Es que en esta iglesia no está la presencia de Dios porque no la siento, hermano. No es que no esté, es que tú no estás consagrado para sentir la presencia de Dios. Es que en esta iglesia yo no he sido bendecido, hermano, no has sido bendecido porque no te has consagrado a la presencia de Dios. ¿Cómo quieres que la presencia de Dios caiga a tu vida? ¿Cómo quieres que la presencia de Dios caiga y haga algo en tu vida si tú no te has consagrado para eso? Esto, 20 años. ¿Cuántos cristianos que tienen 20, 30 años? Ya 40 no digo, puede que haya 40 años ya dentro de una iglesia, 50 muy escaso. Y dices, nunca vi la gloria de Dios, nunca sentí la presencia de Dios. Qué triste es escuchar a cristianos que llevan 5, 10, 15, 20, 30, 50 años en el evangelio, siendo solamente cristianos y no siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen lo que el Padre les manda hacer, sino hacen su voluntad.
o hacen las cosas a media. Voy a orar, pero nada más soy. Voy a ir a la presencia de Dios, nada más soy. Y eso es lo que nos perjudica. Por eso es que no sentimos la presencia de Dios. Por eso es que no somos bendecidos. No hay transformación, no hay restauración en mi hogar. No estoy sanando, no estoy teniendo buenos ingresos, porque Dios nos dice hacer las cosas para como Dios y no para con el hombre, para que todo lo que hagamos sea diligente. Cuando tú te esfuerzas en tu trabajo y la gente ve que tú eres una persona honrada, dedicada, esforzada, hay un aumento de salario. Entonces empezamos a percibir, pero ese es otro tema. Dejamos de buscar a Dios sin amor y pasión. Tal vez Abinadab en su momento dejó de buscar a Dios sin ese amor, sin esa pasión. Muchos dicen que perdiste tu primer amor. No, nunca lo tuviste. Fue emoción nada más. Pues quien tiene su primer amor busca de mil maneras mantenerlo. Pero aquí hay dos tipos. El cristiano solamente tiene emociones que dice, ay, qué bonito la alabanza. Pero allá viene la palabra de Dios, que es la que te confronta y te dice, eres un pecador. Ay, qué fea palabra, pastor. Ay, qué fea palabra. Eso no lo tomo para mi vida. No seamos así. Si es la palabra de Dios la que nos dice cómo ser bendecidos y cómo no ser bendecidos. Dejamos de buscar la presencia de Dios con pasión. Hoy es domingo, te alistas temprano, te echas un baño. Si te gusta el café como a mí, te preparas tu café en la mañana, te arreglas. Si estás casado, le dices a tu esposa, amor, levántate, vamos a desayunar o vamos a ayunar este día, porque hoy tenemos que ir a la iglesia, hoy es domingo, y nos apasionamos. En vez de venir peleando, vamos a venir contentos, vamos a llevar alabanza con pasión y con amor. ¿Qué diferencia es también venir a la presencia de Dios diciendo, ay, hoy es domingo, y si no vamos? Hoy es domingo, y si le decimos al pastor que hoy no vamos a ir porque tenemos un compromiso y solamente te la pasaste en la casa acostado. Eso no es buscar a Dios con amor y pasión. Y eso es lo que entristece nuestra vida. Y luego nos preguntamos, ¿por qué un cristiano es más bendecido que otro? Hermanos, tengamos cuidado que la presencia de Dios no se aleje de nuestra vida. No que se aleje, corrijo. No hagamos que la presencia de Dios se vaya por nuestras malas decisiones. Nosotros mismos alejamos la presencia de Dios. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido habitar en tu vida, tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, tanto que su Hijo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga quien, el Consolador, el cual estará con ustedes hasta el fin del tiempo, hasta que yo venga con ustedes. Entonces, no es justificación que la presencia de Dios no esté con nosotros. Es que nosotros nos alejamos por nuestras malas decisiones, por nuestras malas actitudes, por buscar a Dios de una manera errónea, por querer ser cristianos nada más y no querer ser hijos de Dios. ¿A qué le tenemos miedo, hermano? Al compromiso. Al compromiso es lo que le tenemos miedo. Ahora vamos a dejar un poquito a Abinadab, que tuvo 20 años, la presencia de Dios ahí, el arca de la alianza, y no hizo nada. Ahora vamos a ver la historia de Obed-Edom. Segunda de Samuel, acompáñame al libro de Samuel, la segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Quiero leerte desde el versículo 1 y dice la palabra. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, imagínate, 30,000 personas. Y se levantó David y partió a Balá de Judá, con todo su pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío. Aquí volvemos a encontrar a Usa, que mencionábamos hace unos minutos, donde dice que eran hijos de ¿quién? De Abinadab, a donde había estado 20 años el arca de la alianza. Guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda su casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de manera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Imagínate, David iba gozoso, David iba danzando, David iba escuchando alabanza, iba interpretando alabanzas,
de júbilo porque llevaba la presencia de Dios. ¿Qué diferencia es venir a la iglesia o estar en la presencia de Dios? Padre, bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. A decir, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, bendice mi vida. ¿Qué diferencia? Buscar a Dios con amor y pasión. David fue por el arca de la alianza con mucho amor y pasión y dice que iban entonando cánticos. Y dice, seguimos leyendo, cuando llegaron a la era de Nahum, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa porque Usa no estaba consagrado para poder tocar. Usa no estaba consagrado para poder estar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Y lo hirió allí Dios porque aquella era temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y no es que Dios lo haya hecho, es que la presencia de Dios automáticamente, cuando no estamos consagrados, hace que moramos porque no estamos totalmente, hermanos, no estamos siendo dignos para poder estar en la presencia de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y entristecido David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado en aquel lugar Pérez Usa, o hasta hoy. Y terminando David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? 10 dice, de modo que David no quiso traer para así el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom en Geteo. Aquí entra el otro personaje. Déjame leerte cuánto tiempo estuvo en casa de Obed el arca de la alianza. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Solamente 3 meses estuvo el arca de Jehová en casa de Obed. 3 meses. Y Abinadab la tuvo 20 años y nada pasó. Pero en casa de Obed solamente estuvo 3 meses. Y bendijo Jehová a Edom y a toda su casa. ¿Quién era Edom para haber sido merecedor que en solamente 3 meses Jehová bendiciera a toda su casa? Obed significa servidor. ¿Quién era Obed? Era un levita. Para empezar, era un levita. Era músico, portero y rey de Amasías. Era músico, uno de los que tenía arpas afinadas en la octava para dirigir en el templo en tiempos de Salomón. Imagínense, adoraba a Dios con todo lo que él tenía. Era músico, él tenía alabanza, se gozaba. A comparación de Abinadab, no se le reconoce otra cosa. Pero Obed era una persona que danzaba y servía a Dios con amor y pasión. Era un portero de la familia de los coreitas, uno de los encargados de la puerta sur del templo. Le designaron una actividad. Le dijeron, tú y tu familia van a ser encargados de la puerta sur. Y él lo hacía con mucho amor, con pasión. Me imagino que en ese momento, si él iba pasando a alguien por esa puerta, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido seas, mi querido hermano. Pásale a gozarte de la presencia de Dios. Así pasaran 1000 personas, 3000 personas, su actitud de decir, pásale, pásale, nunca fue cansada. Servía con amor y pasión. Era tesorero del rey Amasías de Judá. De su casa se llevó a Joás, al rey de Israel, todos los utensilios del templo y volvió a Samaria. Esto lo podemos ver en 2 de Crónicas 25, 23 al 24. Pero era encargado de los utensilios. Tenía responsabilidades, había compromiso ante Dios. Diferencia entre Abinadab y Obed. Uno lo tuvo 20 años y otro solamente 3 meses. Pero en 3 meses hizo lo que Abinadab no pudo hacer en 20 años. Sirvió con amor y pasión. Entonces, ¿cuál era la diferencia en que un cristiano sea más bendecido que otro? Porque uno es cristiano y el otro es hijo de Dios. Alguien que hace las cosas aunque no queriendo hacerlas, pero que también hace cosas honrando a Dios, porque sin que Dios se lo diga, lo hace.
Entonces, hermano, tú eres bendecido porque honras a Dios, porque haces lo que Dios manda a través de su palabra, no porque esté plasmada ahí, porque te nace del corazón el poder ir a orar por los enfermos, llevar alimento a la viuda, el poder venir a la iglesia y congregarte, el poder de ir a la CFC, conectarte a la montaña de oración, estar ansioso por estar ahí. Esa es una gran diferencia, el buscar a Dios y no poner pretexto, es que y si no voy hoy, y si no me conecto, y si no esto, y si no el otro, cosas que te alejan de la presencia de Dios. Pero Obed era un servidor que buscaba a Dios con amor y pasión, no solamente servía. Y sabes, como veíamos hace rato, que David era conforme al corazón de Dios y halló gracia en eso. ¿Saben por qué? Porque Dios no le dijo levantan un tabernáculo. Él lo hizo porque él quiso agradar a Dios. Tú no te esperes que el pastor te diga, hermano, ¿ya oró? O hermano, tiene que orar. Hermano, se tiene que conectar a la montaña de oración. Hermano, tiene que ir a la comunidad. Hermano, tiene que prepararse. No espere que el pastor se lo diga. No espere que Dios se lo diga. Hágalo porque quiere agradar a Dios. Hágalo porque yo quiero seguir preparando para conocer de Dios e ir y proclamar su evangelio a todos los lugares. Porque nace de mí. Nosotros podemos tener ese corazón como David y ganar esa bendición que David tuvo. Porque Dios voltea a ver el corazón de la persona y hace que agrade. Y cuando la presencia de Dios está en tu vida, hermano, tiene que haber un cambio en tu vida. Ya no sigues haciendo cosas que desagradas a Dios. No te engañes y dices, estoy siendo bendecido y sigo pecando. No, la persona que está siendo bendecida ya no peca más. Se arrepiente, hay remordimiento. Ahora, ¿por quién está siendo bendecido? Hemos escuchado dos frases. La primera, era bueno con todos, se hablaba con todos, pero solamente le hacía falta a Jesús en su vida. Y con eso lo tenía todo, pero si no tenía a Jesús no tenía nada. Estás siendo bendecido, o tú te preguntas, y si vas a escuchar esta prédica por primera vez y te dices, pues yo vivo bien, no tengo problemas con mi esposa, no tengo problema acá, en mi trabajo voy bien, no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Quién te está bendiciendo? Porque el enemigo también te puede bendecir. ¿Para qué? Para que no conozcas a Jesús, para que no conozcas a Dios. El enemigo también te bendice para que no lo busques. Dice, a mí no tengo problema, a veces es cristiano y cómo tiene problema. Sí, pero aquel cristiano, hijo de Dios, está siendo procesado porque está siendo limpiado, le está quitando todo lo que él es impureza para que la presencia de Dios habite sobre él. Pero ¿qué te va a quitar a ti si el diablo te tiene agarrado? Porque te da lo que tú quieres, te da tus deseos, te da para que tú vivas bien. Hermano, el enemigo no te toca porque te tiene en tus manos. Pero cuando eres un hijo de Dios, el enemigo va a querer quitarte lo que Dios te está dando. Pero cuando tú te mantienes firme y constante buscando la presencia de Dios, hermanos, Dios te va a bendecir. Mis queridos hermanos, hay una oración que David indicaba que había aceptado por fe las extraordinarias y irrevocables promesas que Dios había hecho a David como rey de Israel. Quiero que me acompañes a 2 Samuel y con eso estoy terminando. 2 Samuel, capítulo 7, versículo del 27 al 29. Dice la palabra, Dios mío, exclamaba David, yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes serán siempre los reyes de tu pueblo. Te ruego que los bendigas para que siempre te sirvan. Tú eres Dios y lo que dices es verdad. Por eso estoy seguro que cumplirás lo que has prometido. También sé que si tú lo bendices, ellos te servirán para siempre. Esa es una promesa que Dios le había dado a David porque había hallado amor y complacencia en David, porque honraba a Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Hermanos, seamos como David.
Seamos como David, que busquemos la presencia de Dios para honrar la vida de Dios, sin que te lo diga el pastor, sin que te lo esté diciendo el hermano, hermano, ven a la iglesia, hermano, busca de Dios, lee la palabra. No, hazlo porque estás agradecido con Dios de lo que Dios está haciendo a tu vida. Y si estás sintiendo que Dios no está haciendo nada en tu vida, es porque tú no se lo estás permitiendo a Dios. Tú no le estás permitiendo a Dios obrar en tu vida porque no quieres compromisos con Dios. Entonces la presencia de Dios, esa arca, no va a estar en tu casa, va a ser una Biblia abierta en el Salmo 91 que se va a querer defender sola, pero no tiene poder ese Salmo 91 abierto. Porque dice el profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime. Escucha eso, hermano, y quédate con esto esta mañana. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita la presencia de Dios? ¿Dónde habita? En un corazón humilde, en un corazón quebrantado, que necesita la presencia de Dios. Hermanos, ponte de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle perdón a Dios si hemos alejado a Dios, si hemos alejado su presencia, si hemos menospreciado esa arca de la alianza que Dios ha puesto en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Y ahí donde estás, ora y pídele perdón al Señor. Señor, perdóname. Perdóname porque yo sé que he alejado tu presencia de mi vida. Porque yo sé, Señor, que he querido hacer las cosas, pero he querido hacer mi voluntad. Porque no quiero compromisos. Pero hoy, Señor, yo me comprometo. Comprométete ahí con el Señor y dile: yo me comprometo, Señor, a buscarte por amor, a buscarte con pasión, porque yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser esa persona porque Él es más bendecido que yo. Y para que cuando yo escuche eso, yo le diga: porque yo permito que la bendición de Dios, que la presencia de Dios esté en mi vida. Padre, hoy te entrego mi vida y mi cuerpo y mi espíritu. Habla, haz lo que tenga que hacer en mi vida para que tu presencia nunca yo la pueda alejar de Él. Y hermanos, si en algún momento has menospreciado la presencia de Dios, pide perdón, porque Isaías decía que Él habita en la eternidad, en lo cuyo es el nombre santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga.